Buenos días con todos. Hola Jimmy, de verdad, antes que nada agradezco tu tiempo porque, bueno, creo que has reservado un poco de tiempo en tu agenda y la verdad creo que hablo por todos y agradecemos por eso. Te comento un poco. Bueno, el día de ayer te envié un pequeño concepto de lo que vendría a ser Calm Mind y no sé si lo habrás revisado. Sí. Ok. Entonces, aquí ahora mismo en la reunión estamos presentes todo el equipo Calm Mind. Mi nombre es Osman Escobar. Chicos. Me presento, mi nombre es Petrico Quiralca. Hola. De igual Yo manera. me presento también, soy Brian Segoy. Muy buenas. Ok. Yo soy Carlos Alonso Monicolque, también del grupo. Hola, y yo soy Nadia Torres Álvarez del grupo también. Ok. Como tal, la idea que estábamos pensando darle forma es una app que sea una herramienta de apoyo para el bienestar emocional. Como tal, ya lo estábamos definiendo. Nuestro objetivo sería ayudar a la gente a entenderse un poco mejor y en especial a poder como detectar señales de alguna de estas carencias de una forma, bueno, a un tiempo más temprano, ¿no? En el que todavía se podría tratar. Ok. Entonces, como te había comentado antes, para poder analizar después con más calma las ideas que nos vayas a compartir, lo estamos grabando, pero aún así, de todas maneras, lo pregunto es si te parece bien si es que grabemos toda la charla que vayamos a tener. Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, una primera pregunta para romper el hielo sería si nos contaras un poco más de ti. O sea, ¿cuánto tiempo llevas en este rubro y, en especial, cuál es el área en la que más te apasiona o en la que te has especializado? Ya. Bueno, mi nombre es Jimmy Ames. Yo en realidad eh, me tuve que demorar mi licenciatura, pero en el momento que estuve habilitado para trabajar fue en el 2020, por ahí, a finales del 2020, por, em, bueno, y fui la primera promoción de colegiados que se graduó virtual, no presencial. Ah, de pandemia. Y sí, desde el 2020 yo ya estaba, 2019, 2020. En 2019 ya entré al rubro de la clínica a trabajar con pacientes. 2020 ya estuve habilitado, hice mi serum, solamente me dediqué al campo de la clínica con formaciones en terapias. Después entré a una maestría en terapias contextuales de tercera generación, no sé si conocen, que es solamente en el campo de la clínica. Y terminé mi maestría este año, hace 2 años entré a la maestría, y también tengo formaciones como terapeuta de aceptación y compromiso y como terapeuta analítico funcional. Luego también me entré a la segunda especialidad de psicología clínica de la salud en la Universidad de San Pablo. Y hasta el momento tengo práctica desde el 2020, como les digo, 2021, en el SERUM. He hecho el SERUM también por el Ministerio de Salud. Y actualmente trabajo en dos clínicas, en la Clínica San Pablo y en la Clínica Auna Vallesur. Solamente me dedico al campo de la clínica, psicología clínica, teniendo casos de moderado a grave. Eh, Tengo experiencia también en centros de salud mental comunitarios, que eso fue eh, en Hunter, de mis prácticas también en centros de salud mental. Y así veo casos de ansiedad, sí, bastantes, pero conceptualizo la ansiedad de otra manera, no tanto como en base al modelo biomédico. Eso los tendría que explicar un poco más adelante. Pero ese es un poco mi currículum actual hasta el momento. Tengo una maestría en terapias contextuales de tercera generación. Estudio psicología clínica de la salud como segunda especialidad y tengo formaciones como terapeuta ACT, aceptación y compromiso, especialidad en terapia cognitivo-conductual también. Ok. Se podría decir que ya llevas como casi 5 años ya de experiencia en este rubro. Sí, Ok. sí, Mm, exactamente, son 5 años, sí. ok. Entonces, bueno, si te parece bien, vamos a ir ya directamente al tema, que sería lo del proyecto.
Ok. Lo que nos interesa muchísimo entender es las etapas iniciales, o sea, ese momento antes en el que una persona siquiera se plantea en buscar ayuda a un profesional. Ok. Y Ujú. desde tu experiencia, ¿cuáles son esas primeras banderas rojas que suelen aparecer en personas que están empezando a desarrollar esta ansiedad o depresión? Ya. Son cosas como, a lo mejor que ellos no mismos no identifican como un problema, pero tú como profesional sabes que sí son una señal importante de que bueno, la que es ansiedad y depresión empieza a surgir. Ya. Primero, yo no le adjudico el problema a la ansiedad o la depresión, porque si lo ves desde ahí, estás asumiendo una categoría diagnóstica antes de entender mejor qué es el problema de ansiedad. Entonces yo no digo que la ansiedad es el problema, en realidad no es un problema, porque la ansiedad es adaptativa, todo el mundo tiene ansiedad. No les puedes quitar a la ansiedad a las personas porque es parte de su propio proceso evolutivo de supervivencia de la especie. Entonces todos tenemos ansiedad y todos sabemos que la ansiedad es un proceso natural en los seres humanos. No es mala la ansiedad. Existe lo que es un trastorno de ansiedad, que esa es otra cosa. La ansiedad se convierte en un problema, sí, eso sí sabemos. ¿Vale? Entonces, cuando una persona muestra ansiedad, yo no me alarmo en realidad. O cuando una persona muestra tristeza profunda, yo no me alarmo ahí en ese momento para poder diagnosticar, sino trato de averiguar si eso que le dice ansiedad o que le dice depresión se ha convertido en un problema. Ahora, ¿cómo sé que se ha convertido en un problema? Primero por su cuerpo, sus gestos, sus movimientos. Todo lo que yo puedo ver de la persona cuando apenas se sienta enfrente mío. Su Cómo lenguaje se corporal. mueve, su lenguaje corporal, exacto. Entonces, si hay un lenguaje corporal similar a lo que le dicen ansiedad, ¿no? Síntomas, por ejemplo, sudoración en las manos, agitación en las manos. Ayer, por ejemplo, vino un chico con falta de aire. Así, así, ¿no? Y tú lo notas, pero la persona no te dice. O a veces temblores, o a veces sudoración. Eso es en casos graves, por ejemplo. No hay ansiedades graves. Y, y esa es la primera señal, pues, ¿no? Cuando como psicólogos clínicos que detectamos, cuando la persona está con ansiedad. Luego en su propio relato te cuenta, ¿no? La ansiedad, la ansiedad es orientada al futuro, creo que sabemos eso. No es una emoción orientada al presente, sino al futuro. Hay una presión ansiosa y un, llamémosle, mecanismo contra amenazas que es de lucha o huida. Entonces, la persona en su relato te va diciendo, ¿no? Cada vez que estoy en lugares, em, siento una preocupación. Por lo general es la palabra más popular que existe. Me siento preocupado, ¿no? Entonces tú tienes que traducir esa preocupación en una palabra concreta, como decir, ¿qué significa para ti preocupación? Entonces te dice, me angustio, me da, eh, tengo miedo de que, por ejemplo, le pase algo a mi hijo, tengo miedo que le pase algo, ya, entonces ahí sabes que hay algo. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Pienso que les va a pasar algo malo, pienso que va a suceder lo peor, pienso que me voy a morir, pienso que me va a dar una enfermedad. Entonces, ahí cuando me relatan lo que puede ser que les pase, yo digo que es ansiedad. Entonces, ya ahí hay un tema de ansiedad. Ahora, hay síntomas similares que tú dices, sí, posiblemente tiene ansiedad, pero en su relato verbal, o sea, lo que la persona piensa, que te cuenta que piensa, no está orientado al futuro. Te dice, yo siento esto, pero cuando paso por la calle, cuando estoy pasando por la calle, porque me da miedo que salga alguien y me lastime. Em, y, y entonces eso no sería ansiedad, eso sería fobia. Porque es importante conocer esa diferencia, cuando es una fobia o cuando es ansiedad. No es una fobia, no hay una preocupación, o sea, no hay pensamientos orientados al futuro. Cuando hay pensamientos orientados al futuro, sí hay ansiedad. Cuando no hay, es fobia, posiblemente sea fobia. Y ya, entonces, la preocupación es el aspecto cognitivo de la ansiedad. La ansiedad no es por sí misma únicamente una reacción fisiológica, sino que hay una aprehensión ansiosa mm, orientada a una preocupación al futuro. La preocupación es la parte cognitiva de la ansiedad, los pensamientos, todo eso, ¿no?
Y la ansiedad en sí es más completa, digamos, es las sensaciones y todo. Pero hay algo que está siendo investigado más ahora que en otros tiempos. Y eso es importante saber, todos que sepamos eso sobre la ansiedad. Son los procesos diagnósticos en común. Esto no me van a entender muy bien, ¿ya? Pero se llama transdiagnóstico. El transdiagnóstico lo que estudia actualmente en estos años son procesos en común que incluyen distintas categorías diagnósticas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes conocen la palabra perfeccionismo. Ya, el perfeccionismo es un proceso en común, es un proceso patológico, llámenlo así, en común, que abarca distintos problemas psicológicos. Por ejemplo, hay perfeccionismo en el trastorno obsesivo compulsivo, hay perfeccionismo en la ansiedad, hay perfeccionismo en la depresión, así, ¿me dejo entender? O sea, es una constante en cada uno. Exactamente, es un proceso en común en cada uno. Y, y, y entonces los psicólogos ahora, clínicos, estamos abordando esos procesos en común que abarcan distintos diagnósticos psiquiátricos. No abordamos los diagnósticos psiquiátricos en sí, en base como un modelo biomédico. Ah, ¿tienes depresión? Vamos a hacer terapia para depresión. No. Trabajamos en procesos en común que es como matar un pájaro de dos pájaros de un tiro. ¿Me dejo entender? Sí. Algo así. Entonces, ese proceso en común, muy arraigado a la ansiedad y otros problemas psicológicos, pero sobre todo en la ansiedad, es la evitación experiencial. Ya, eso tienen que saber porque eso es lo último que se ha investigado. Así se escribe, evitación experiencial. Ya. ¿Y qué es la evitación experiencial? Son intentos de control eh, de las experiencias internas, llámele así, como emociones, pensamientos, recuerdos, eh, que generan un alivio temporal, pero restringen las conductas orientadas a la vida. Y así más o menos se define. ¿Ya qué quiere decir la experiencia, la evitación experiencial? Es cuando la persona te empieza a decir, por ejemplo, es que yo para sentirme bien tengo que hacer algo para quitarme esto de mí, ¿vale? Y se cierran en esa idea de que necesitan eliminar lo que están sintiendo, eliminar las sensaciones. Y verbalmente orientan la mejoría en un proceso terapéutico o clínico a la eliminación o erradicación de la ansiedad, ¿ok? Eso como aspecto cognitivo, o sea, se enganchan a la idea de que tienen que eliminar la ansiedad y por ende reaccionan en consecuencia. ¿Qué quiere decir? Intentos de control constantes, por ejemplo, evitar ciertos lugares, incluso ciertos lugares como lugares que le dan beneficios a su vida, como el trabajo, el colegio, por ejemplo, hay chicos que no quieren ir al colegio, después luchan contra sus propias experiencias internas como eh, cuando están sintiéndose así, intentan distraerse con el celular, intentan ver muchas series o intentan consumir sustancias, y hay todos esos intentos de evitar las experiencias internas, recuerdos, ansiedad, pensamientos, ocasionan o empeoran el problema de la ansiedad. En la mente es paradójica, si ustedes no quieren tener algo, sentir algo, y lo intentan sacar de ustedes, lo van a sentir más. Lo que no quieres, Mm. lo sientes más. Ese es el problema de la ansiedad, o sea, más que todo el que está siendo más estudiado ahora, la evitación experiencial, que es muy común. Ok, Y entonces, así, sí, ajá, dime. ahora que estamos hablando, bueno, entrando un poco al tema de los pacientes, me gustaría preguntarte, ¿cuándo suelen llegar normalmente la gente a tu consulta? O sea, ¿ves que llegan más personas en una fase temprana, en una fase como donde se puede prevenir todavía esto? ¿O te buscan cuando ya están en medio de la crisis? Bueno, eso es variado. Em, eh, a mí, o sea, es que es personal, no es en todos igual, pero a mí, por ejemplo, me suelen llegar más pacientes veteranos, yo les digo. Ah, me refiero a veteranos a que han asistido a varias terapias, o al menos dos o una antes que yo. Y ya, entonces esos ya tienen experiencia en entender algunas cosas de sí mismos, así. Sí, la mayoría son veteranos, es como que ya han recibido tratamientos. Yo les digo veteranos, pero eh,
más que todo nuevos, yo atiendo en clínica a través del seguro. Ahí sí vienen más nuevos. Pero en particular me buscan más pacientes que ya han tenido otras terapias y no han funcionado. Ujú. Ok. Bueno, entonces ahora que ya hemos tratado este tema, me gustaría más bien ir ahora por el lado tecnológico. Me gustaría que exploráramos, o sea, un poco más cómo la tecnología podría, o sea, darnos una mano con todo esto. Aunque esto es un tema de muchas opiniones, algunas contrarias, ahora mismo lo que nos interesa es escuchar la tuya, ¿no? Desde tu lado profesional. Mm, Bueno, imagina que, por ejemplo, si es que alguien estuviera en su casa y de ujú. repente sintiera, por ejemplo, una ola de ansiedad o un bajón inicial, Sí. casi que empieza una crisis depresiva, en tu opinión, ¿qué tipo de primeros auxilios emocionales o, si es posible, herramientas rápidas serían más efectivas en ese preciso instante en el que están sintiendo eso? Ya, ¿te refieres a técnicas específicas? Sí. ¿Habilidades? O, Ya, bueno, también herramientas que se puedan utilizar. ya, primero, eh, primero no les daría acceso a ningún tipo de técnicas a personas que tienen un trastorno de ansiedad desde el inicio, ¿vale? Porque, ¿a qué me refiero con eso? Si recuerdan esto de la evitación experiencial, es como que una persona cae en un hueco, ¿ok? Y va a intentar salir del hueco cavando. No sé si me dejo entender. Todo lo que ustedes le den a una persona para la ansiedad, va a usar eso como una forma de quitar la ansiedad. Primero es así, nunca viene una persona diciendo, no, yo no vengo a eliminar mi ansiedad, yo vengo a vivir una vida buena, una vida valiosa. Nadie viene así, todos vienen, nunca me ha pasado algo así en tantos pacientes que he visto. Todos vienen diciendo que quieren quitar la ansiedad. Entonces el problema, que quieres quitar la ansiedad, que es una parte natural de ti, y no se va a poder hacer eso. Te enganchas a esa idea y van a tomar las técnicas como parte de la solución entre comillas, cuando esa solución es el problema. ¿Me dejo entender? Claro, o sea, es como que lo estigmatizan como si fuera un problema cuando en realidad es parte de sí, ¿no? Es como Exacto, forma de vivir con él. exacto. Entonces se trata de que cualquier técnica sea orientada al principal objetivo, que es que viva una vida digna, valiosa la persona. No que elimine sus emociones, porque las emociones no están hechas para eliminarse, para controlarlas. Ese es un problema muy común que entienden de la psicología, que enseñan a eliminar, controlar, manejar, cambiar las emociones o los pensamientos, y no están hechos para eso. Entonces, lo primero sería enmarcar a la persona a que entienda ese proceso, de que luchar contra eso eh, no le va a ayudar, no le va a ayudar a luchar contra la ansiedad. Lo que va a hacer este ejercicio es ayudar a llevar la ansiedad consigo de otra manera que no sea evitando, que sería aceptando, pero es otro tema, ¿vale? Entonces yo le pondría primero herramientas que sean orientadas con metáforas o ejemplos así, que sean orientadas a que la persona comprenda de que el problema no es la ansiedad. Eso es lo primero. Digamos, información, videos, metáforas, ejemplos, ¿no? Yo tengo bastantes metáforas para eso. Y para luego preparar a la persona en el camino del tratar distinto a su ansiedad, ya sí se pueden usar técnicas específicas. Eh, ya, les voy a pasar las técnicas más fuertes que existen, ¿ok? Son tres, pero eso no solamente ansiedad, es en general para sobrevivir crisis. ¿Qué es una crisis? Las crisis son situaciones específicas que acompañan emociones muy intensas, que es el caso de la ansiedad, como un ataque de pánico o una crisis de ansiedad severa o de estrés, que son situaciones que no se pueden cambiar, ¿vale? No se pueden cambiar, no se pueden controlar. Y entonces en ese momento, cuando la persona está teniendo muchas crisis, puede llegar a lastimarse, puede llegar a golpearse. Ese es el primer paso para evaluar riesgo. Si la persona está en riesgo, ya es necesario abordar algo específico. Entonces las primeras eh, acá lo voy a dejar. Las primeras técnicas más fuertes, por así decir, son eh, cuatro. Cuatro que van a hacer que tu ansiedad se reduzca por completo. O sea, es una más fuerte. Es como que no se reduzca por completo, sino la ansiedad va a disminuir como consecuencia de que estás controlando tu cuerpo. Entonces, una es la respiración diafragmática 4-7-8, que es la más fuerte.
que solo se usa en crisis graves, la 478. No sé si han escuchado. ¿Qué significa, o sea, que 478? Es una respiración que le dicen respiración diafragmática o respiración táctica que usan en el ejército, ¿vale? Cuando hay problemas de estrés, lo usan en el ejército. Es inhalar 4 segundos, fuerte, así como con exageración, no es despacito, sino es fuerte, fuerte, y llenar todo el pulmón hasta que no entre ni un poquito más de aire. ¿Ok? 4 segundos. Retener la respiración 7 segundos. No sé si está haciendo el video, ¿vale? Retener la respiración 7 segundos y exhalar despacito, despacito 8 segundos. Esa es la más fuerte que existe. O sea, tú haces esto, no se hace siempre, solo se hace en momentos de emergencia, emergencia. Si tú lo haces siempre y encima tienes la idea de que es para eliminar la ansiedad, va a dejar de funcionar. Es como un antibiótico. ¿Me dejo entender? Con el tiempo como que generas cierta resistencia, ¿no? Y ya Sí, no tiene el mismo efecto. exacto. Esto, digamos, solo tendrían que lanzarlo justo en crisis. Pero la persona lo tiene que practicar antes, pero de ahí eh, cerrarlo para que la persona no lo use tanto tiempo. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, esa respiración, ya, tienen que entender algo, un poquito de teoría antes. La emoción no se baja por sí sola. No se va a bajar por sí sola. O simplemente porque te dan un consejo, un alivio, una compañía. La emoción se regula. Yo le digo regular la emoción, no manejar, ni controlar, ni quitar. Se regula la emoción cuando, cuando trabajas con tu cuerpo. O sea, tu cuerpo, el alterar tu cuerpo, regula tu emoción como efecto secundario, pero estás trabajando con tu cuerpo y también con los pensamientos, pues ese es otro tema. Entonces, esta es a través de tu cuerpo regular la ansiedad, las crisis emocionales fuertes. La segunda es la relajación muscular progresiva, así se escribe. De, y esto la primera persona que lo hizo fue Jacobson. Jacobson. Ya bueno. ¿Y de qué trata esta técnica? Es ejercicios de tensión, relajación. Tensar el cuerpo por partes, las manos, los bíceps, los hombros, ¿sí? Tensar fuertemente y después relajar y soltar todos esos músculos. Tensar nuevamente y relajar, y así. Eso con todo el cuerpo. Entonces, las personas con ataques de pánico fuertes o síntomas somáticos, que son síntomas médicos físicos que no tienen causa médica, o crisis de ansiedad severas, eh, una de las mejores técnicas es la relajación muscular progresiva, porque les ayuda a darse cuenta de que están tensos, pero también pueden estar relajados, y que la tensión no se vence con tensión o desesperación, sino con relajación. Entonces, entrenas tu cuerpo como para así jugar con tu cerebro, como le dicen, para que sienta qué significa estar tenso y qué significa estar relajado. Eso está en el video que les he pasado. La otra fuerte en crisis, me dices, ¿no? En emergencias, es el ejercicio intenso. Intenso me refiero no a trotar, no a hacer pesas así, empezar liviano, no, sino meterle todo a todo gas, como dicen los españoles, full pique, ¿no? Durante todo el parque, por ejemplo, y correr a todo gas, o hacer muchas planchas, o hacer mucho ejercicio intenso, eso también regula la emoción, ¿vale? Y la siguiente es agua helada. Tengo El entendido agua helada que, es la más fuerte también. ¿Sí? tengo entendido que o sea, normalmente cuando tienen estos episodios es como que el cuerpo se pone en alerta máxima y Sí, es como que está preparado para todo, ¿no? Y en este sí. caso, el ejercicio, como me comentas, claro, es una buena solución porque está toda esa energía contenida, es como que la gastas de golpe y poco a poco también el cerebro como que va liberando dopamina, ¿no? Y Sí. es algo más relajante. Sí, al final la emoción, o sea, siempre es así. La regla principal es que la emoción se regula con el cuerpo, no se regula por sí misma. Entonces el ejercicio intenso le obliga a tu emoción a bajar, le obliga a tu emoción a regularse en ese momento. Sí. El cuarto es el agua helada. Es que hay bastantes técnicas. El agua helada no es bañarte en agua helada o meterte, no sé, a una piscina con hielos, así, o sea, que a veces funciona, pero el agua helada significa, ¿cómo se hace más o menos? Poner cubos de hielo en agua helada y sumergir la cara.
esa emoción va bajando cuando se utiliza agua helada. Ahora, mira, antes yo de plantear unas técnicas o darle ejercicios a la persona, primero es mejor evaluar. Porque ¿qué pasa si la persona tiene arritmias cardíacas y tú Pues, no sabes? Le pones agua helada y lo destruyes. Entonces, por eso es importantísimo evaluar. No todas las técnicas funcionan para todos. Entonces, hay unas que no deben hacer ciertas personas, porque les son aversivas. Entonces, siempre tiene que haber un psicólogo que observe y vea eh, qué técnica se le ajusta a la persona en su caso específico individual. Entonces, esas son las tres técnicas más fuertes que se usan. justamente tengo una pregunta bien preparada más adelante que vamos a tratar un poco precisamente cuando entremos a lo que es la inteligencia artificial. Ujú, Mismo con el proyecto, estamos jugando con la idea de usar notificaciones inteligentes. Algo así como que la app detecte ciertos patrones y nos mande un mensaje del teléfono, ¿no? Algo así como, oye, notamos que últimamente tu sueño está un poco regular, o cómo te sientes, ¿no? O sea, el objetivo como tal de esta funcionalidad ujú, sería como que adelantarse una crisis. ¿Tú crees que esto ujú. podría ser útil o por lo contrario podría generar el efecto, o sea, el efecto contrario? Em, no, yo creo que sí, sí. O sea, ¿cuál es el objetivo de esa herramienta? Es como tal, al tratar de adelantarse a una crisis, ¿no? Me refiero tomando ciertos Ujú, datos, por ejemplo, el ritmo cardíaco de una persona, sí, como dicen los ciclos cardíacos, cuando ujú, uno detecta que el corazón va a un ritmo muy alto, también se da cuenta que no es normal, ¿no? En un estado tranquilo no es normal eso. Entonces, ujú. eso sería como un gatillador, ¿no? Para que la app diga, oye, ¿te sientes bien? ¿Estás bien o estás haciendo otra actividad, ¿no? Ya. Ok, ahora hay que entender cuál es el proceso de esa crisis, porque está bien difícil lo que me dices. Porque una crisis no aparece cuando la persona empieza a sentirse así. La crisis aparece antes, mucho antes. ¿Cómo te explico? Ya, más fácil de entender. En psicología, bueno, sobre todo en el campo que yo estudio, de psicología basada en evidencia, evaluamos las crisis en tres aspectos. Miren, antecedentes, que son los antecedentes son situaciones difíciles, por así decir, eh, o, ¿ok? Situaciones que suceden, específicas, respuestas, que es ahí donde entrarían ustedes, son fisiológicas, emocionales, cognitivas, ¿ok? Y consecuentes, que serían lo que la persona consigue. Mm, o, ¿ok? O acciones voluntarias. Acá están. Nosotros evaluamos así las crisis. Entonces, buscamos situaciones específicas que pueden ser situaciones en el mundo real, afuera de nosotros, o situaciones adentro de nosotros. Por ejemplo, un, un recuerdo o un pensamiento extra puede activar en nosotros la ansiedad sin ser conscientes de eso. Pero también hay situaciones específicas que aumentan la probabilidad de que uno tenga una crisis. Las crisis en sí se previenen, ¿se dice la palabra? Se prevén con el trabajo de lo primero que son los antecedentes. ¿A qué me refiero? Si tú trabajas con la familia, trabajas con el trabajo, con el colegio, con las personas que están fuera de ahí, las involucras en el tratamiento, vas a aumentar la probabilidad de que las crisis no sucedan. ¿Me dejo entender? Porque la crisis no aparece por sí sola, aparece porque siempre hay un factor antecedente que influye en la respuesta fisiológica. ¿Me dejo entender? O sea, no es como que yo estoy caminando por la calle así tranquilo y ¡plum! Me viene la crisis, a menos que sea algo ya muy endógeno, biológico, o claro, pues, ¿no? ¿Podría decirse O que, o sea, para este tipo de casos siempre hay un detonante, algo que lo genera, o sea, sí, nunca aparece de la nada? no aparece de la nada. No, no existe una respuesta biológica, emocional, cognitiva que no tenga una causa, un propósito. No existe. Si dice que es inconsciente, la causa es inconsciente, ¿me dejo entender?
pero siempre hay un detonante. O sea, no es que de la nada actuamos así. Y a menos, como te digo, si fuese una ansiedad biológica, que es poco lo que hay. O sea, por ejemplo, pacientes con hipertiroidismo, algunos, o pacientes con ciertos medicamentos, a ellos les viene ansiedad, pero de la nada, te digo así, no pasa nada y están felices caminando por la calle y plum, les viene una crisis de ansiedad. Entonces eso se regula con fármacos, pero a nivel psicológico, cuando hay un trastorno psicológico de la ansiedad, lo más probable es que siempre hay una situación específica que detone la ansiedad. Entonces, para prever por completo una crisis, tendríamos que estar filmando, como por así decir, a la persona todo el rato a ver qué situaciones le producen ansiedad. O sea, frente a qué lugares, con qué personas, en qué momentos, en qué hora del día, me dejo entender. Y eso hay que evaluar bien. Vale, Y entonces ahí sería, bueno, ahí es como comentas, ¿no? Que sería muy importante su historial anterior, ¿no? Digamos, cómo fue sí, su historia antes, o quizás, hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, traumas que pasaron desde pequeños, hasta incluso en la vida adulta los persiguen, ¿no? Quizás ellos dicen que no saben por qué, pero muy dentro, ese trauma sigue ahí adentro, ¿no? Y eso es como el detonante en ese caso. ujú. Claro, pero si estamos hablando de trauma, no estaría muy relacionado con la ansiedad, porque el trauma, o que puede haber ansiedades con trauma, pero el trauma está más relacionado con el trastorno de estrés postraumático, que se trata similar, pero, pero la ansiedad en sí eh, a veces no necesariamente es por trauma, es por a veces es por una falta de adaptación, no una falta de adaptación al medio, sino una falta de aprendizaje ante las respuestas de miedo que surge desde niño. O sea, la persona ha aprendido desde niño a que ante el miedo hay que luchar siempre, esconderse, escapar, retirarse, ¿me dejo entender? O buscar seguridad, ¿me dejo entender? Entonces, o sea, entonces, ¿qué datos podríamos tomar, ¿no? Mm. ¿Qué datos serían como monitoreables para poder quizás predecir estos ataques, ¿no? O sea, si, Ajá. si me Para, comentas, ¿no? El ritmo cardíaco quizás no sea algo es algo muy ambiguo, ¿no? Quizás estás haciendo ejercicio, entonces no es algo muy certero. ujú. Es que si lo... No, sí es certero en el momento cuando empieza. O sea, ustedes podrían prevenir ok, ¿cómo te lo explico? Mira, hay respuestas que son automáticas, ¿ok? Es como por decir que tenemos dos mentes, una que es automática y una que es manual. ¿Me dejo entender? ¿A qué me refiero? O sea, hay pensamientos y emociones que yo no puedo provocar, que simplemente la mente, por así decir, la mente me trae esas emociones y esos pensamientos y esos recuerdos. Porque son tan rápidos, o sea, automáticos, a veces no nos damos cuenta de que pequeños detalles del entorno nos producen pensamientos, pero no estamos al tanto siempre de todos esos estímulos que producen la ansiedad, porque son infinitos. Créeme, son muchos, muchos, son muchos. Entonces, em, existe una parte en nuestro cuerpo que ustedes conocen que es la lucha-huida, ¿cierto? Esa presión ansiosa. Entonces, esa presión ansiosa se activa cuando los pensamientos automáticos aversivos, por ejemplo en el TOC, aparecen. ¿Qué quiere decir? Automáticamente yo no los provoco, sino que mi mente me los trae como pensamientos intrusivos, que son comunes no solo en el TOC, sino en otros, en la ansiedad, en el TPT, el trastorno de estrés postraumático, y síntomas fisiológicos que aparecen simplemente, por ejemplo, una emoción de crónica de vacío, o una tristeza profunda, o una angustia profunda que aparece. Entonces, de eso no tenemos control. No podemos controlar un pensamiento que simplemente viene y va, ¿vale? No podemos controlar esa emoción que simplemente viene porque es parte natural. La emoción está ahí no porque es un defecto, sino porque eh, la persona ha sido expuesta a este medio, digamos, donde hace que esa emoción aparezca más. Entonces, existen esas respuestas que son automáticas, que sí son medibles. Por ejemplo, tú puedes medir em, cuando la persona, un paciente fóbico, cuando es expuesto a una araña, tú le puedes medir muchos biomarcadores, ¿cierto? Hasta aquí, ¿vale? Pero esas respuestas que está teniendo ante el ver a la araña son automáticas. Son los pensamientos, la respuesta, la agitación, los temblores, la sudoración, es automático, no se puede controlar, ¿vale?
Ya. Pero si quieren intervenir para prever o para facilitar a que la persona se haga cargo de esas respuestas de otra manera, tendrían que trabajar con la parte manual. Entonces, por ejemplo, yo me lo imagino así. Una vez que ustedes detecten a través de los biomarcadores esos síntomas que aparecen como irregulares, digamos, en ese momento preparar a la persona para que esa parte manual, esa parte manual que tiene, actúe de otra manera que no sea evitando, escapando, escondiéndose, luchando contra eso. Entonces ahí sí pueden intervenir como para prever que la crisis aumente. La crisis no está en el hecho de la que la persona siente fisiológicamente estas respuestas. La crisis está cuando la persona empieza a actuar en consecuencia a estas respuestas de una manera evitando, escapando, luchando, huyendo, intentando sacar, controlar, tranquilizándose, evitando. Ahí está el problema de la crisis. La crisis no está en lo que la persona siente o piensa, sino en lo que hace o lo que se dice cuando siente y piensa esto. ¿Me dejo entender? Entonces, si ustedes intervienen, por ejemplo, ahí aplicando atención plena, ahí aplicando estos ejercicios, en esos momentos, sí puedes prever que la crisis no empeore, que no se vaya no se descarrile el tren que está muy rápido. ¿Me dejo entender? Que gradualmente quizás vaya bajando la velocidad. Sí, exactamente. O sea, lo que podrían hacer es ayudarle a bajar esa velocidad al tren, que no se descarrile. ¿Para qué? Para que las consecuencias o los consecuentes sean igual de satisfactorios, que serían escapar o luchar, que es un alivio temporal, o es un paliativo, pero a largo plazo le está dando a la persona mayor capacidad de enfrentarse a una vida valiosa, de avanzar en una vida valiosa. Me dejo entender. El objetivo que se deben plantear es que la persona viva bien, no que quite la ansiedad. Si lo plantean así, no va a funcionar. Eh, yo diría que no. Ok. Sí, eso es. ¿Me dejo entender? Sí, bueno, esta sí estuvo bastante interesante. No, pero sí, ahora es ya el momento, ¿no? El tema del momento sería la inteligencia artificial, ¿no? Como Ujú. tal, ¿cuál es tu opinión general sobre usar chatbots o IAs conversacionales como apoyo en la salud mental? Bueno, éticamente, primero es pedir consentimientos de la persona si sus datos si quisiera que sus datos sean registrados en unas plataformas de inteligencia artificial. Yo uso la inteligencia artificial bastante. Yo uso códigos, cambio datos, por ejemplo, cambio dirección, cambio lugar de nacimiento, cambio edad un poco entre un rango, ¿vale? Y nombres, no pongo absolutamente ningún tipo de nombre en ninguna inteligencia artificial de mis pacientes ni de mío. Uso códigos, ¿vale? Y siempre con consentimiento. Yo creo que es muy útil. Pero de por sí misma, la inteligencia artificial no es un buen terapeuta, o sea, no es un buen psicólogo. De hecho, hay estudios que dicen, no sé si han leído, que usar mucho ChatGPT o otras inteligencias aumenta el riesgo de sufrir crisis psicóticas en esquizofrenia o aumenta, sí, porque, porque la inteligencia artificial no está preparada para abordar eso. O sea, no está preparada para entender el lenguaje corporal aún, que yo creyese, ¿no? Ahora, si tú preparas bien a la inteligencia artificial, tú le das contexto, le das información, o sea, tú te vuelves un maestro primero de ella, le das todo tu conocimiento, lo preparas, ahí recién empieza a emitir conductas más, respuestas más orientadas a la individualidad de tus casos. Yo creo que primero es prepararla bastante, o sea, llenarla de libros, llenarla de información, hacerle preguntas, estudiar con ella, y una vez que ya esté lista y reduzcas el porcentaje de alucinaciones, ya recién poder intervenir con personas y sale maravilloso. O sea, porque sí, te da fichas especializadas justamente para su caso. Y eso no hace nadie. O sea, hay fichas generales que tú compras, por ejemplo, de maletitas de recursos psicológicos, que es one fit all, quiere decir que todos encajan en uno. Pero la inteligencia artificial, cuando tú le das información del caso, te lo, te lo individualiza para esa persona, te lo vuelve individual. Entonces, mucho mejor. Yo diría que sí, es bueno. Entonces, con tu respuesta anterior, ¿te imaginas, digamos, un chatbot empático algún día, ¿no? Que no solo escriba, sino que también pueda entender como el tono de voz o incluso las expresiones faciales, ¿no? ¿Te imaginas esto como primera línea de ayuda? Eh, puede ser, sí. O sea,
Es que depende. Yo diría que depende de la individualidad de la persona. Es muchos factores que tendríamos que analizar para poder para poder preparar un chatbot empático o conversacional con una persona antes de darle el chatbot. Yo diría que existirían los chatbots para cada uno. No existiría uno para todos, porque sería un poco complicado. O al menos jugar ahí con la información para que el chatbot sepa exactamente qué herramientas o técnicas le son útiles a la persona y cuáles no. Entonces, si tú preparas un chatbot general para una persona que tiene crisis de ansiedad, pero tiene, como por ejemplo el caso el caso anterior, tiene alteraciones en el ritmo cardíaco, si el chatbot por casualidad le dice, métete agua helada, pucha, ahí te meterías en un problema. ¿Me dejo entender? Entiendo, o sea, Entonces, tiene que ser como ujú, más personal, ¿no? Para cada persona, ya que es, bueno, exacto, son diferentes casos para cada uno. exacto. Se dice, el término se dice ideográfico. Así, ideográfico. Ok. Ideográfico, ¿no? Ideográfico. Bueno, ya que Sí. estamos tocando el tema de los chatbots, ¿alguna vez algún paciente, bueno, vino a tu consulta y te dijo, oye, utilicé un chatbot o una app similar bueno, en lo que en cómo ha estado Sí, llevando? sí, ya van dos o tres. Uno que empeoró bastante. Le vino Claro. una crisis terrible porque le había contado toda su historia al chatbot y había recordado, el chatbot le había hecho recordar momentos dolorosos de su infancia que vino alterado a la consulta, no sé, Claro, o no sé sea, cómo lo le están falta usando. tacto también. ¿Cómo? Le falta tacto. Bueno, es que, claro, la Sí. idea es, ¿hubo alguna, por decirlo así, reseña positiva? ¿O las experiencias con chatbots normalmente siempre son negativas? Ah, ya, sí. O sea, lo que hice en algún caso pero ya al final, o sea, al final, por ejemplo, en una paciente que eh, que estaba con un trastorno depresivo, mejoró bastante con toda la terapia que hicimos, mejoró bastante. Y al final yo agarré y le preparé un prompt. Ese día me dijo, yo uso bastante ChatGPT y le preparé un prompt en base a mi enfoque, a la terapia que hemos hecho, las habilidades que hemos hecho, todo. Y ese prompt lo pegó en su en su propia cuenta y empezó a preguntarle y dice que le funcionó. Le ayuda bastante en el seguimiento. Por ejemplo, en el seguimiento puede ser útil, porque el chatbot está ahí y digamos, si la persona a veces olvida algo, como ya tú como psicólogo ya no le estás viendo mucho tiempo, la ves cada 2 semanas o cada 3 semanas, el chatbot preparado con ese prompt específico le ayuda, ¿no? Le va ayudando, le va dando las herramientas. Pero es pasarle muchas cosas. Es pasarle, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en sesión, todas las habilidades que son correctas para ella, em, también los antecedentes, en qué antecedentes, que el chatbot tenga información sobre los antecedentes, que eso es importantísimo. O sea, que tenga información en qué momento sucede. Por ejemplo, si tu chatbot sabe que cuando vas al colegio te viene una crisis de ansiedad, el chatbot va a estar más preparado para darte las herramientas indicadas en esos momentos que tú le preguntes, "Pues, estoy a punto de ir al colegio". Entonces el chatbot ya entiende y te dice, ah, sabes que cuando vas al colegio empiezas a sentir esto, puedes hacer esto, o te puedes... ¿Me dejo entender? Entonces Entonces, es puede ser importante que, preparar. Ujú. claro, son quizás algunos casos, ¿no? En el que no funciona del todo bien. Pero claro, también puede ayudar, ¿no? No, ahora mismo Sí no ayuda, sí. recuerdo muy bien exactamente qué estudio era, pero se dice que actualmente, bueno, ahora 2025, a la mayoría de jóvenes se les hace más sencillo de hablar con una IA que, por ejemplo, con una persona, un amigo, un hermano o incluso un papá, ¿no? Que uno pensaría que con ellos tiene más confianza. Pero parece que se han acostumbrado un poco más a hablar con la IA. Imagino que probablemente pueda ser porque también este factor, ¿no? De no sé, no me va a juzgar o no se burlará de mí, ¿no? Ujú. Sí, es como un arma de doble filo en realidad. Claro, si entendiendo completamente, los entiendo a ellos porque si en su contexto alrededor de ellos hay personas que utilizan mucho la invalidación, es obvio que va a buscar un chatbot para sentirse apoyado. Pero el problema no está en el chatbot, en, sino en que no lo preparan bien los humanos. Los humanos son los dueños del... No, el chatbot el chatbot no tiene... O sea, yo creo que la IA no tiene... eh, o sea,
el humano es el que prepara la información, o sea que es como que educa a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial sea ese profesional por sí más apto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Es que les cuento mi experiencia. Por ejemplo, yo empecé con el chatbot, con el GPT, y le hacía preguntas de psicología, pero eran respuestas muy generales, muy así. Pero cada vez que le fui dando más información, más libros, se comenzó a volver incluso mejor que yo. Entonces ya tenía más respuestas, más específicas, más profesionales, más adaptadas. ¿Me dejo entender? Pero Entonces ahí es cuando yo me di cuenta de que si tú la preparas, la persona puede ser beneficiada de eso, sí. Si no lo preparas, la persona puede ser perjudicada. Tienes que mm, preparar muy bien esa inteligencia en este artificial. contexto, bueno, al menos en el software, existen lo que son los agentes, ¿no? Que son específicamente modelos que son entrenados con información puntual, ¿no? Por ejemplo, en este caso Ujú. sería, como me comentaste, ¿no? Libros sobre psicología y todo lo relacionado al tema, solo se entrena al modelo con eso. Exacto, Entonces, sí. fíjate esto, si tú le preguntas algo más general, claro, no te lo vas a saber responder muy bien. Pero si le preguntas algo referido a eso, como ha sido entrenada con esa información, entonces te da respuestas más precisas, ¿no? Como, por decirlo así, mejores respuestas. Sí, sí, yo creo que sí. Ay, entonces, imaginemos que seguimos con, o sea, CalMind llega a un punto en el que ya está más desarrollado, ¿no? Y tú desde tu posición como profesional, si te pusieras un poco más exigente, ¿qué cosas no podrían faltar en una aplicación de salud mental? Ya, o sea, que me sirva a mí para mis pacientes o que les sirva a los pacientes. Que sirva también para los pacientes principalmente. Claro, si es para los pacientes, eh, lo que no debería faltar sería un psicólogo que regularice las técnicas que se le van a aplicar a ese determinado paciente, que regularice la información eh, que va a ser expuesta a ese paciente, porque o sea, las habilidades para la ansiedad no solamente son estas que hemos visto del cuerpo, sí, sino son también registros del pensamiento, registros de información privada y personal, que de pronto la persona no quisiera revelarle a todos. Entonces, me dejo entender. Entonces, sí, primero es que sea confidencial, que se trabaje con la confidencial y con el filtro de un psicólogo clínico. Si no, va a ser lo mismo que muchas apps que veo yo, que solamente son ejercicios nada más y ahí quedó. Entonces no tiene que haber como un filtro. Tiene que haber como un filtro y que sea lo más importante si quieren innovar en eso, es que sea individualizado. O sea, que la app, por así decir, la gente sepa muy bien el caso específico de la persona para poder ayudarlo de manera más ideográfica. Si lo ven como para abarcar, bueno, si quieren trabajar desde el otro modelo, que es hacerlo, lo vamos a dividir en dos, ideográfico, que es uno, y nomotético, que es el otro. ¿Qué quiere decir? Lo que una app debería tener es, ¿cómo les explico? Es muy complejo. Mira, lo que nosotros conocemos como técnicas, ¿ok? Como estas que les he enviado, ¿ok? No están ahí porque simplemente funcionan. Así, porque, o sea, digamos, esto funcionó y voy a investigar y sí, en todos, muchos funcionan, listo, ya está. Vamos a hacer esto. No, es que las mejores terapias para la ansiedad están, las que tienen mayor evidencia, están arraigadas a un enfoque psicológico. Y no todos los enfoques psicológicos son iguales. Entonces, una app debe tener muy interiorizado el enfoque psicológico desde donde se están trabajando esas técnicas. O sea, para nosotros probar con evidencia que una terapia o una cierta tecnología, le decimos, o técnicas funcionan, necesitamos demostrar que existe un fundamento científico, un enfoque científico que la vale. ¿Me dejo entender? Entonces, necesitamos que sea congruente con esa teoría psicológica y esa filosofía de la ciencia congruente. Entonces, por ejemplo, yo me imagino una app eh, que, que sea para mi enfoque, que sea para nuestro enfoque, es contextual, que enfoques hay contextuales y conductuales, por ejemplo.
que entienda bien el modelo del enfoque. O sea, ¿a qué me refiero? Que sepa, por ejemplo, que el cambio se produce por ciertos procesos que la teoría dice que funciona. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, bueno, como tal, nuestra idea era de Calmine, también aparte de lo que es la aplicación, es una plataforma, ¿no? Una plataforma que funcione como puente hacia profesionales. Porque, bueno, por experiencia propia, bueno, conocía personas que, claro, eran jóvenes y tenían estas condiciones, pero más que no tener la capacidad de ir, es que no sabían realmente cómo ir o dónde contactar a estos profesionales. Entonces, Ya. ¿te verías formando parte de una red de psicólogos dentro de una plataforma como Calmine? Bueno, y si Es es que capaz, depende. ¿qué Mira, condiciones necesitarías para sentirte cómodo? pero primero yo como psicólogo clínico trabajo bajo un enfoque. Es que es difícil de que entender si no lo han estudiado en psicología. Nosotros trabajamos bajo enfoques. Entonces, si yo requiero de una aplicación, necesito que la aplicación entienda bien el enfoque o la teoría psicológica que yo manejo. La teoría psicológica que yo manejo es la teoría del contextualismo funcional, que es un enfoque psicológico y es distinto al enfoque cognitivo-conductual. Entonces, si a mí me das una aplicación que utiliza técnicas de reestructuración cognitiva, cambio de pensamiento, parada de pensamiento, detención del pensamiento, em, y así, no me va a servir. Me dejo entender porque yo no uso estas técnicas porque no son parte de mi enfoque. ¿Tiene sentido? Entonces yo diría que si quieren ampliar más el, el rango que abarque distintos profesionales, tendrían que ser un motor que sea especializado únicamente para psicólogos cognitivos que utilicen la TCC, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, que sea otra parte adaptada para psicólogos contextuales, por ejemplo, que utilicen la terapia dialéctica contextual o la terapia de aceptación y compromiso, y a otros psicólogos que sean conductuales, que utilicen la modificación de conducta son muchos términos que le estoy poniendo, pero es un enfoque, es como un cerebro, por así decir, que tiene el conocimiento de que esas técnicas funcionan con una teoría congruente y utilice esas técnicas para el cambio. Entonces, se necesita algo así. No se necesita algo muy general, yo diría eso, ¿no? Si es muy general, sería como simplemente es como pasar audios, me dejo entender, o pasar, o sea, sería como una técnica sin fondo, Claro, y eso no me funciona a mí. la Sí, plataforma, bueno, en este caso entonces, como me comentas, ¿no? Hay diferentes enfoques. Entonces, si la plataforma también sí, pudiera dividir o filtrar más bien esos enfoques, sí, sí, entonces, realmente la idea de la plataforma sería que sea de fácil acceso, ¿no? Para que, digamos, cualquier persona pueda acceder fácilmente a los servicios de un profesional, por ejemplo, del área. Supongamos que un joven realmente no sabe dónde ir o no sabe cómo contactar con uno. Entrando a esta sí. plataforma podría encontrarte, ¿no? Y ver, mira, entonces él me podría ayudar y podría contactar de una forma sencilla contigo. Más bien de eso diría un poco más la plataforma. Sí, sí, o sea, ya, de solamente esa parte de la plataforma, sí. Pero como te explico, también tendría que ser, o sea, la persona al final es la que elige. Al final las personas no eligen, pues si eres cognitivo, si eres conductual o psicoanalista, humanista, sino eligen la persona que está más capacitada en clínica. O sea, si es psicólogo clínico, trabaja ansiedad, ya listo, suficiente, no importa lo demás. Pero si es para el psicólogo, sí es necesario que sea una plataforma dividida por enfoques, porque yo te explico, aquí en Perú, los psicólogos que salen de la universidad creen que ya tienen derecho a atender pacientes y no, no es así. Entonces se meten nomás a atender casos, no tienen un modelo científico que seguir, no trabajan bajo ningún enfoque y son todistas, hacen de todo un poco, me dejo entender, y eso trae muy malos resultados. O sea, a nivel de evidencia, trae muy malos, es iatrogénico incluso, causa peor daño. Entonces, para mí no me funciona esto de los generalismos, utilizar de todo un poco, no, yo no lo llevo por ahí. Pero si me pones un enfoque con mis técnicas específicas, con mis modelos específicos de teoría,
Mis teorías de cambio, yo sí fluiría con una aplicación así. ¿Me dejo entender? Entonces Entonces, sí, en este caso, sí, para la plataforma sería bueno tener como que un asistente para, digamos, quizás el paciente da como un primer vistazo a cómo es su estado. Quizás el sí. asistente te pueda recomendar un cierto enfoque específico, ¿no? Para decirle, oye, te podría convenir más ir con él. Quizás el otro tenga, o sea, tenga una descripción más desatractiva, pero el enfoque que te conviene más es este. Sí. O sea, puede ser que sí, pero para eso tendría que ser como un filtro de información que la persona va a ir poniendo, digamos, tipo estas apps para ir al gimnasio, que primero cuánto pesas, cuánto mides, qué te gusta, ¿no? Cosas así. Van filtrando, filtrando y luego seleccionando. Eso sí puede funcionar. Y ahí puedes seleccionar. O sea, Entonces, o sea, eh, no es que una sea mejor que otro. O sea, yo no digo que mi enfoque es mejor que otro, sino que cada terapeuta basado en un enfoque es como su maletín, ¿me dejo entender? Yo no voy a poder trabajar con el maletín de otra persona, tengo que trabajar con el mío. Entonces, ya el psicólogo determina, o sea, qué, qué parte qué enfoque, selecciona qué enfoque le es útil y tiene esas herramientas sobre ese enfoque que le es más útil y con eso trabajaría con el paciente. ¿Me dejo entender? ok. Entonces, bueno, ya de aquí sí, la verdad sacamos bastante información que, bueno, personalmente creo que sí lo vamos a poder aplicar bastante en el proyecto. De hecho, ya casi estamos al final. Vamos a cerrar, creo, quería proponerte una pequeña dinámica que íbamos a hacer, que es, bueno, imagina que nosotros te damos carta blanca, ¿no? Sin límite de presupuesto ni tecnología, para que puedas diseñar una aplicación de prevención para la salud mental desde cero. O sea, en este contexto, tú serías el jefe. ¿Qué funcionalidades tú le meterías sí o sí y cuáles prohibirías por completo? ¿Qué le metería sí o sí qué? O sea, en esa pequeña dinámica que, bueno, te propongo, es, si yo te diera carta blanca, digamos, sin límite de presupuesto ni tecnología, para que tú puedas diseñar una aplicación para la salud mental desde cero, ¿qué funcionalidades le meterías sí o sí y cuáles prohibirías por completo? Mm, funcionalidades. Sí. Ya. Bueno, si yo empezaría desde cero, trabajaría bajo el modelo de flexibilidad psicológica, bajo procesos. Em, yo evitaría, primero, funcionalidades que sean paliativos o que sean técnicas que sean técnicas, em, o sea, yo evitaría, en la mejor medida de los casos, de que la persona tenga contacto a herramientas o técnicas de control, o sea, técnicas de regulación emocional de manera inmediata. Eso yo evitaría por completo, porque eso haría que la persona empeore. Lo que sí haría, por ejemplo, sería poner un filtro, que sea, la funcionalidad tiene que tener filtros, que la aplicación sepa bien qué técnicas usar para esa persona en determinado y hacer una aplicación ideográfica, o sea, no nomotética, no para todos, ¿no? Nomotético es para todos, sino una ideográfica, sino que entienda la individualidad de la persona y que a través de esa individualidad pueda explorar o hacer las técnicas que más le convienen, pues, ¿no? Entonces yo evitaría por completo soltarle técnicas a lo loco, por ejemplo, por así decir. Ah, te está dando un paro, se está dando arritmia, usa esto. No, eso no haría. Se está dando, eh, te está dando sudoración, te estás pensando en el futuro, ya usa esto. No, así no lo haría. O sea, directamente no, sin antes pasar por un filtro, que entienda la persona. Le pondría técnicas o habilidades o herramientas orientadas a mi enfoque de aceptación, distanciamiento del pensamiento, eh, herramientas de mindfulness, le pondría trabajo de valores, tolerancia al malestar, también habilidades sociales, uy, hay un montón de habilidades técnicas que le puede poner, pero orientadas más a mi enfoque. Yo lo haría así. Ahora, algo en lo que estuve pensando bastante fue quizás bueno, el chatbot, bueno, algo que ya habíamos estado tratando, ¿Mm? no sea específicamente, ¿no? Para tratar al paciente, sino más bien como dije antes, que sea el primer contacto que tenga con él, pueda recopilar cierta información, porque tengo entendido que los psicólogos, antes de tratar, por ejemplo, con un paciente, tienen que armar su perfil para poder Sí. saber cuál es la mejor manera de poder tratar con él.
Entonces, en Sí. este sentido, ¿tú qué piensas de que, por ejemplo, el chatbot pueda recopilar precisamente esta información y tú con esta información poder armar un perfil con anterioridad, ¿no? Para ir de cierta manera más preparado para el paciente. Ya, sí se puede. Es como tener un practicante de psicología de la universidad, pero eh, la información tiene que ser filtrada por un consentimiento. O sea, ¿qué pasa? Si viene una persona y quiere contar lo suyo, tú le tienes que pedir consentimiento a la persona eh, para, para que sepa de que esta información no se va a revelar en lo absoluto, no se va, no va a salir de ahí, porque si tú no le das un consentimiento o tú no le haces entender a las personas, no le haces ver a la persona que hay confidencialidad, la persona no sabe hacia dónde va esa información. Entonces, lo primero que tiene que haber es que un psicólogo clínico filtre esa información. Entonces, Ah, esa dar un voto de información, confianza, ¿no? Para que sepa que esa información no va a ser filtrada y solo va a ser para uso profesional, ¿no? Para... exacto. Es que lo que pasa es que cuando ya se hacen preguntas clínicas psicológicas, si ustedes no tienen grado de psicólogos, no van a poder leer esa información, porque si la leen, o sea, si saben la información del paciente, les cae la policía, les cae la ley. Ah, Sí, entonces necesitan, de alguna manera, que si están haciendo preguntas clínicas, o sea, para entender un problema psicológico de la ansiedad, necesitan un psicólogo que filtre esa información y diga, ¿me podría dar un ejemplo de cómo hacer una pregunta clínica? Una que sí. Ah, una que me pueda meter en problemas. bueno, por ejemplo, la primera pregunta que se hace, ¿cuál es la razón del por qué estás aquí? Entonces, si ustedes ponen, ¿cuál es la razón por qué estás introduciéndote a Calm Mind? Ya te vas a poder explicar y así, ¿no? Entonces, yo diría primero que antes de que ingrese el paciente información a la aplicación, que pase por un psicólogo, que tenga una entrevista psicológica para que esa información se mantenga en consentimiento de la persona. Entonces, el psicólogo lo que tiene que hacer con esa información es ir donde ustedes y decirles, y tienen que tener un contrato con ellos, ¿vale? O sea, por ejemplo, si ustedes me dan un contrato y me dicen, todo lo que tú vas a decir sobre los pacientes no lo vamos a revelar jamás, y esa información va a permanecer en los archivos de la empresa y bajo cierta estricta seguridad. Entonces ahí recién yo accedería y diría, ya mira, puedes entrar a la aplicación y ingresar tu información personal. ¿Me dejo entender? Claro. Se tiene que tener ese filtro de confidencialidad, porque pues, si ustedes, por ejemplo, ponen las preguntas clínicas y la persona directamente empieza a responder, ya tienen cuestiones privadas. Entonces, si les cae la ley, ustedes están capacitados para hacer eso. Y no hay psicólogos, fueron. Puch. Porque es Claro, información este es confidencial un de punto salud. fuertísimo porque, claro, nosotros la idea inicial era que el chatbot sea la puerta no inicial, que sea el primero con el que hable el paciente. Entonces, bueno, con este consejo, la verdad sí lo vamos a tomar muy en cuenta. Incluso creo que es una implementación fija. Yo le pondría al chatbot como una puerta secundaria, en realidad, porque por esto de la información que les digo, ¿no? O sea, yo he visto esas aplicaciones, pues he visto aplicaciones similares que no hacen preguntas tan clínicas, simplemente hacen em, ¿cuál es tu objetivo, por ejemplo, aquí en esta aplicación? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué esperas alcanzar? ¿Qué es lo que más te está incomodando ahora? Y así selecciona, digamos, aplicaciones, técnicas específicas para la persona, que es lo mismo que ya he visto, ¿no? De otras aplicaciones. La cuestión aquí sería hacerla más personalizada. Y si es más personalizada, mucho mejor, hay más evidencia de eso. Y entonces ahí sí sería ayuda de un psicólogo clínico que ponga información más específica, ¿me dejo entender? Entonces, bueno, este sería un punto bastante fuerte en el que tenemos que ir trabajando ya desde ahora. No sé si, chicos, ustedes tienen alguna pregunta más, porque, bueno, ahí esa era la última pregunta que tenía. Sí. Hola. Hola, bueno, me presento. Anteriormente fui una de sus pacientes. Hola, sí. ¿Cómo estás, mami? Sí, sí.
Justo, sí, la idea que en realidad nació de esto es por todo el proceso que tuve. Ujú. Y en realidad yo lo estaba viendo más que todo en la pulsera. Es un poco difícil obtener los datos de un paciente, sobre todo en qué momentos está sufriendo ansiedad, cuál es el historial de la persona que está pasando en el día a día Ujú. y conocer más o menos cómo es la persona. Es decir, la fuente principal que tenía en mente es conoce que se pueda recopilar la información de la persona, cuáles son sus Ujú. sentimientos, pensamientos. Sí. Sí he avanzado sobre todo en la parte de la respiración, relajación, pero también he visto aplicaciones que incluso te dicen, ¿no? Ten tu rutina diaria de respiración, te dan un cronograma, pero personalmente yo no lo llegué a aplicar de esa forma, solamente en situaciones de estrés. Entonces, de esa información que se obtiene, la Sí. persona diga, ¿no? ¿Sabes qué? Deseas dar toda esta información que hemos recopilado de ti y todo lo que pasa en el día al día a determinado psicólogo y la persona es la que envía al psicólogo. Y esa Sí. es una comunidad, básicamente es una comunidad de psicólogos porque es bastante cierto. Habré estado desde los 12 años en busca de psicólogos y el problema en realidad en mi caso pues se agrandó tremendamente terrible. Entonces es muy difícil conocer a psicólogos que realmente te puedan ayudar. La idea del chatbot sí es cierto, pero en realidad lo hemos visto más como una idea secundaria, es como un apoyo o un recopilador de información Sí. de la cual podamos obtener los datos del paciente. En la parte de la respiración no estaba muy segura si colocarlo, no colocarlo, porque es bastante común. La respiración, los sonidos relajantes. Ujú. Y bueno, ¿no? Básicamente esa era la idea que se ha tenido como principal. Y también, claro, es bastante cierto el aceptar las emociones, que en realidad es una de las cosas más difíciles, pero cuando le llegas a hacer, llegas a tener cierta paz, cierta tranquilidad. Ujú. Ujú. Sí, bueno, básicamente era esa la idea bueno, que les he planteado y que realmente con la información que nos has dado, este, y hacerlo de la forma más personalizada para cada persona, porque todos actúan de Ujú. una forma totalmente distinta. Sí. Ujú. Sí. Eso No, sería. no es lo mismo. Sí. De hecho, Noemí revela, por ejemplo, yo no puedo decir, Noemí, tú eres, yo te he atendido así. Noemí tiene que revelar que yo le he atendido para yo recién hacerlo. Es muy importante porque la confidencialidad es muy importante porque son cosas muy personales, privadas que la persona comenta. Entonces no es algo así como decir, pues cuéntame cuál es tu peor recuerdo. Si ponen una pregunta así, por ejemplo, no me dejo entender. Lo que Noemi trata de ser es... Bueno, chicos, ¿alguien más tiene una duda? ¿No? Ah, ok. Eso más bien sería todo por ahora. Sí. Sí, Dime. sí. Hola. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, pienso que depende, que puede perjudicar o puede favorecer a la persona. Y para entender ese depende, se necesita que, eh, para ver si perjudicaría o beneficiaría a la persona, necesita, se necesita la ayuda de un psicólogo clínico. Es que en realidad, por más que prepares un super chatbot,
le des un doctorado en psicología clínica y todo, 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 de todo, ese chatbot, o sea, la probabilidad de que la persona empeore con asistencia solamente del chatbot, sin asistencia de un humano, se multiplica, se multiplica. Y hay casos donde la gente utiliza los mejores chatbots, pero reincide su esquizofrenia, sus delirios, sus alucinaciones, o sea, empeora la persona. Pero si tú preparas un chatbot que con ayuda de un psicólogo clínico, ¿ok? Que utilice el conocimiento que tenga sea específico, o sea, sea muy, muy orientado por un psicólogo especialista, el chatbot junto con el especialista humano da más probabilidad de que la persona mejore, a que sea diferencia solamente un chatbot. ¿Me dejo entender? O sea, la inteligencia artificial no es un reemplazo del humano en estos casos. En otros casos sí, en casos de mecánica, en casos de industriales, sí, pero en casos de salud, de contacto personal, un chatbot jamás va a reemplazar a un ser humano. Jamás. Amén. Pucha, no sé qué tendría que pasar. Tendría que leer microgestos, como les digo, tendría que leer, entender el lenguaje, el lenguaje que hay detrás del lenguaje que oculta la persona. Es muy complejo. Mira qué Y es, manitos. sí, no, Mm. la persona, la persona que está frente a otra persona, el contacto humano, un psicólogo preparado que está frente a otra persona, recibe mejores, o sea, este tema de la empatía, este tema de la compasión, este tema de abordar la validación emocional, solamente lo puede ser un humano. El chatbot es muy complicado que lo haga, es muy complicado. Tendría que, no solamente tendría que entender, o sea, llenarse de información y entender, sino que tendría que tener una práctica experiencial. Es como que el chatbot lo volvamos humano y que lo introduzcamos a las experiencias clínicas. Es como fabricar, imagínate, fabricamos un humano, pero con muchos conocimientos, pero de por sí mismo no va a funcionar eso. Tendría que ser un chatbot, una inteligencia artificial que parezca un humano, pero que entienda que es sufrir un accidente. ¿Me dejo entender? O sea, que experimente qué es sufrir un accidente, que experimente cómo es sentir esa emoción de ansiedad, dónde se siente. O sea, el chatbot tendría que experimentar esa sensación para poder intervenir con esa sensación. ¿Me dejo entender? O sea, si, si tú no, si, por ejemplo, ¿qué hace que sea un terapeuta? No estamos hablando de psicólogos clínicos, porque esa es una ciencia, ¿vale? Yo estoy hablando de la especialidad en abordaje de problemas psicológicos, que es la terapia. Esa es otra cosa. No tiene nada que ver con psicología. Es otra profesión la terapia. Y para nosotros dar terapia, necesitamos experimentar en nosotros mismos cómo se manejan nuestras emociones, cómo se manejan nuestros pensamientos. ¿Me dejo entender? O sea, es humano eso. Un chatbot no siente alegría, nosotros sí. Entonces nosotros como terapeutas tenemos que entender cómo es la alegría en nosotros para poder trabajar con la alegría en otros. ¿Me dejo entender? Ese aprendizaje no lo hace un chatbot, lo hace un humano. Se llama aprendizaje por contingencias. Porque hay otro aprendizaje que es por reglas, o cálculos, o por, por variables, ¿me dejo entender? Por instrucciones. Pero hay otro aprendizaje que es por contingencias, que es por experiencias vividas. Entonces, para que una inteligencia artificial llegue a ser un terapeuta, tiene que ser humano, tiene que sentir, tiene que pensar, tiene que recordar, tiene que tener memorias, recuerdos, autómatas por sí mismo. Sería como esa película de Robin Williams, ¿han visto? Que es un robot. Ah, el hombre bicentenario. Exacto, exacto. Tendría que sentir, tener órganos, tener cerebro, pero aparte tendría que tener mente. O sea, para trabajar con la mente tienes que tener mente. ¿Me dejo entender? Para tú mismo como terapeuta entender cómo son esos procesos mentales en ti, trabajarlos en ti y ahí recién poder ayudar a otros. O sea, un buen terapeuta trabaja su propia ansiedad, sabe qué hacer con su ansiedad, sabe qué hacer con su tristeza,
y así. ¿Me dejo entender? Entonces, Entonces, sí, podría decir que hasta llegar bueno, al punto en el que, digamos, una IA pueda quizás sentir o ser como una persona, hasta ese sí, momento más bien sería como un apoyo, porque realmente ahí nunca se exacto, puede reemplazar. exacto. Yo no sugeriría reemplazar porque No, 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 jamás. sí, hay gente que empeora. Bueno, hay casos graves, chicos, de gente que usa IA, que no sabemos, pero me cuentan que gente que Conozco. usa IA y terminan desviviéndose, terminan peor. Entonces, no les recomiendo que usen un chatbot solo para la persona y directamente, sino que siempre tenga que pasar por un filtro de un psicólogo. Si pasa por un filtro de un psicólogo, eh, ya, entonces sí, va a tener mejor capacidad de poder entender. O sea, si la persona está de acuerdo con dar su información, normal. Se puede preparar la IA para que sepa bien cómo, cómo, cómo responder a eso, sí, pero sin el filtro de un psicólogo antes que entienda eso, va a ser bien difícil. O que acompañe, porque de pronto imagínense que dice algo que no debe ser y tiene que haber un psicólogo como un asistente para que entienda que esa respuesta, cómo están siendo esas respuestas para la persona. ¿Me dejo entender? Tiene que haber un filtro de un psicólogo que vea la conversación, por ejemplo, y vea que las respuestas sean adecuadas, óptimas para la persona. Y así, se tiene que pasar por un filtro. Yo diría que eso sería lo más importante. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Dale, Gabriel. Ya. Si nosotros en este caso, dejando el chatbot, almacenamos la información, ¿cuál sería la información más relevante para poder tener información del usuario? Bueno, yo escogí el ejemplo, ¿no? De los pulsos cardíacos, Sí. porque puede tener, está pasando por una crisis, pero otro tipo de información aparte de ello. Son bastantes. Mira, te voy a explicar. El correcto análisis a nivel científico son muchas variables. Primero, la vulnerabilidad, que decir, biológica, tienen, eso es lo que más se enfoca, ¿no? Ritmo cardíaco, eh, fisiológicamente respuestas ansiosas como el sudoración, etcétera, etcétera. Ahora también tienen que tener información de enfermedades médicas previas. Si sufre de hipotiroidismo, si sufre del diabetes, si sufre de alguna enfermedad así. Luego tendrían que tener, eh, si es el tema de ansiedad, por ejemplo, historia con la ansiedad. La historia con la ansiedad. Y a partir de ahí entender muchos aspectos que son, por ejemplo, situaciones desencadenantes de la ansiedad, ¿ok? Recuerdos específicos, recuerdos que le ponen ansiosa. Estamos hablando de la ansiedad únicamente. Historia, lo que sea, recuerdos que le ponen ansiosa, situaciones desencadenantes, personas que disminuyen o aumentan la probabilidad de un ataque de ansiedad, también, también lugares, ¿ok? Em, y esas son las que más se me ocurren, más generales. Luego tiene que haber antecedentes. ¿Qué quiere decir? Medidas específicas en la actualidad que aumentan la probabilidad de tener ansiedad. Por ejemplo, recuerdos, lugares, eh, otros pensamientos, ¿vale? Luego tienen que saber bien cuáles son las emociones, o sea, respuestas, ¿no? Respuestas no es conducta, ¿vale? Es respuestas como, no solamente vulnerabilidad, es, por ejemplo, la activación fisiológica que la persona tiene o la sensibilidad psicológica que uno tiene, porque entra el temperamento, entra la biología, entra la genética. Por ejemplo, en vulnerabilidad también es antecedentes de otras personas, familiares, por ejemplo, para ver genética.
Y, y luego y ahí vienen las situaciones específicas, en qué momentos le da ansiedad, lugares específicos donde viene la ansiedad, que aumentan la probabilidad, recuerdos, experiencias internas, situaciones así. Luego respuestas, ahí es donde lo tienen más trabajado, que es activación fisiológica, que aparece en ese momento cuando estás sintiendo ansiedad. Em, Respuestas emocionales también, emociones, si no es únicamente ansiedad, puede ser tristeza también, o puede ser angustia, o- y así que son muchas cosas. Luego tienen que ver qué hace la persona, o sea, cuál es el comportamiento, o sea, si es que evita ciertos lugares, eh, si es que lucha contra el malestar, eh, en experiencias distractores, si hay distractores, o luego tienen que ver las consecuencias, que es si hay un alivio temporal si hay un alivio temporal, también tienen que ver em, si recibe castigo, por ejemplo, por sentirse ansiosa, si recibe castigo, o si recibe refuerzo negativo, quiere decir, alivio temporal, que es refuerzo negativo, o sea, solamente por el momento se calma. Entonces, si pasa algo así, ya es probable que sí tenga un trastorno de ansiedad, una neurosis. ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo? Consecuencias a largo plazo. Quiere decir estancamiento de vida, por ejemplo, estancamiento en otras áreas, como el trabajo, educación. ¿Me dejo entender? Y eso es esto que les estoy poniendo, este análisis, para saber qué es lo que necesita una persona, eh, es general. O sea, es lo básico. Porque en el trabajo clínico es mucho más específico. Mucho más específico. Es evaluar muchas cosas para saber si hay un trastorno de ansiedad, si hay un problema de ansiedad. ¿Me dejo entender? Con estas, digamos, si nosotros obtendríamos todas las respuestas de la persona y veríamos como un historial cuando el psicólogo pueda verlo, ya tendría un mejor enfoque hacia la persona con la que está tratando. Definitivamente. Sobre todo si el psicólogo trabaja bajo terapias basadas en evidencia. Casi todos hacemos esto. O sea, si quieren hacerlo bueno, sería una aplicación orientada para psicólogos que trabajan con terapias basadas en evidencia, no terapias que no tienen evidencia científica, porque no utilizan este análisis, son más libres. ¿No? Este análisis es el mejor a nivel clínico que existe. No, no existe uno mejor, creo, hasta el momento no han creado uno mejor. No solo es esto que les pongo, es muchísimas preguntas más que son bien individualizadas para casos específicos. Porque puede no tener solamente ansiedad, puede tener depresión. Y ahí son otro tipo de preguntas. ¿Me dejo entender? Entonces es complejo. El psicólogo tiene que estar preparado, el psicólogo clínico tiene que estar preparado para moverse por el problema del paciente, para entender el problema del paciente. Pero en general, este modelo de recolección de información se llama análisis funcional de la conducta, o le dicen AFC, ¿ok? Y es toda una preparación que nosotros tenemos. ¿La máquina lo puede hacer? Sí, porque científico es operativo, tú puedes operativizar esto, sí lo puede hacer. Pero hasta ahora de mis colegas que usan bastante IA, me dicen que no lo hace como que al 100% bien, pero sí está dando avances. En el análisis funcional de la conducta se recopila esa información para poder ayudar clínicamente a otra persona de una manera efectiva, basada en evidencia. Si tú preparas un chatbot con análisis funcional de la conducta, vas a innovar, fijo. No he visto hasta ahora ni uno así. Que... Y sí la hace, ¿ah? Creo que sí la hace. Lo haría muy mecánico, ¿no? ¿Cuándo te pasa esto? Sí, bla, 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 sí, pero sí lo puede hacer. Yo creo que sí. Es la mejor herramienta para recolectar datos. Muchas gracias por resolver esas preguntas. Digo, si yo personalmente sí tengo esa idea de que es bueno revisar que el psicólogo esté a la par, pero también que sea como una herramienta para que pueda entender mejor a la persona. Ujú.
Sí. Yo creo que sí, sí se pueden a mí, pero ¿cómo te explico? Si tú quieres, por ejemplo, construir una casa, ¿no? Quieres construir una casa de madera, necesitas clavos, martillo, quizás algunas herramientas más, ¿cierto? Pero no sé si te serviría, eh, pucha, no sé, un alicate o, o una soldadora, ¿me dejo entender? Sí. Entonces, la persona que determina qué herramienta te va a funcionar es el psicólogo. En- El chatbot, no sé si hasta dónde llegue su capacidad o la inteligencia artificial de poder determinar qué precisamente, cuál es la herramienta más precisa que te conviene. Entonces, puede ser que tú quieras construir una casa y el chatbot te dé un desentornillador o una soldadora. Entonces, sería como que fútil, sería algo Cierto. banal. No, en el peor de los casos, la persona sale perjudicada. Entonces, sí es importante que las personas tengan herramientas, pero que sepan qué herramienta tener, pues, ¿no? Un martillo para clavar y trabajar con madera, un serrucho, pues sí, funcionaría bien. Ahora, eso sería, ¿no? Ujú. Yo creo que sí está bien. Y buen equipo, ¿dudas? ¿Una consulta? ¿Inquietud que tengan respecto al tema? ¿Ninguna? Ok. Listo. Entonces, Jimmy, la verdad te agradezco bastante que, bueno, hayas podido reservar un poco de tiempo de tu agenda para poder estar acá con nosotros, para Ok. responder estas dudas que precisamente tenemos respecto a este proyecto. La verdad, sí, con lo que nos has dicho, nos has orientado bastante a ver cómo es que podríamos modificar lo que sería Calm Minds para que, bueno, al final sea un programa, una aplicación con propósito y que de verdad funcione. Ujú, ujú. Bueno, Está bien. con todas las dudas resueltas, yo creo que ya hemos finalizado. Listo. Gracias. Cualquier cosa igual me escriben. Listo, muchas gracias. Quizás Gracias. probablemente Muchas después también gracias. tenemos un poco de feedback respecto al proyecto. Igual y después, cuando hayamos avanzado un poco más en el proyecto, te mandemos una demo para que nos puedas dar tus primeras impresiones. Ya está bien, sí, claro. No hay problema. ¿Ok? Perfecto, entonces, bueno, ya nos vamos despidiendo. Listo, cuídense. Listo. Hasta Chao, un luego, gusto que tengan verlos. buen día. Nos vemos. Chao, chao. Justo.